Pues vamos a comenzar nuestra charla, taller y, y conversación que he titulado Contar cómo amar y en la que vamos a hablar sobre cómo contar cuentos en casa, cuentos en el regazo, eh, qué cosas que hacer y, y qué cosas que estamos haciendo dejar de hacer o dejar de preocuparnos por. La charla, la conversación va dirigida a familias con peques desde la barriga hasta los 6 7 años, que sea el primer septenio. Y también son bienvenidos a esta charla profesionales del mundo de la literatura, porque a nosotros también se nos pide consejo, o sea que si estáis por aquí, pues bienvenidos. Y si tenéis ganas de contar algo o aportar a lo que yo diga, pues todo es bienvenido también, ¿vale? Y nada, yo quería comenzar pues por el principio. Y para comenzar por el principio, pues voy a hablar desde que nacemos. Y pues cuando nacemos no conocemos nada de nada. Esto todos somos conscientes, ¿no? Es una cosa que digo y que parece bastante obvia, pero que luego no se tiene tan en cuenta, ¿no? Como digo, cuando nacemos no se conoce nada, pasamos de un ámbito de agua líquido a de repente estar en brazos estar en otra situación que desconocemos, como los brazos de nuestra madre, que en el primer momento no la conocemos. Y lo único que reconocemos cuando nacemos es la voz de la persona que nos ha estado gestando y de las personas que han estado alrededor, que las estamos escuchando desde el cuarto mes de embarazo. Por lo tanto, la voz desde el primer momento es un lugar seguro para el bebé. Así que cuando te preguntas si cuándo empiezo a hablar a mi bebé o cuándo le empiezo a contar cuentos a mi bebé, pues la respuesta es desde el cuarto mes de embarazo. Ya puedes empezar a hablar porque ya te escucha. De hecho, cuanto más hablemos a un bebé, más vamos a notar que están tranquilos y que realmente ahí es donde notan la seguridad. Es cierto que luego de tenerlos en brazos, de, de tenerlos cogidos, de que notan nuestra fuerza cada persona con la que está, cómo le coge o cómo le acaricia, o los propios olores corporales de los miembros de la familia, pues obviamente el bebé va a reconocer quiénes son sus referentes en muy poco tiempo. Pero la primera es la voz, ¿no? Entonces, los primeros años, los bebés descubren el mundo, eh, pues tocándolo todo, ¿no? Con la exploración, no solo con las manos, sino con todo su cuerpo. Con las manos, con el contacto con todo su cuerpo, cuando se empiezan a llevar cosas a la boca. Y desde el principio, los bebés están balbuceando, ¿no? Intentando decir palabras. Si nos fijamos, cuando los niños y las niñas ya empiezan a fijarse y a ver, porque ni tan siquiera vemos cuando nacemos, o sea que el oído es como lo más, y el tacto, ¿no? Cuando empiezan a ver y a reconocer a sus adultos referentes, nos miran un montón a la boca, ¿no? A los movimientos que hacemos con la boca, que realmente intentan luego imitar, ¿no? Para también ellos poder nombrar. Así que desde muy chiquititos ya se les puede estar nombrando todo lo que hay alrededor, no por la razón de es que lo tiene que aprender cuanto antes mejor, sino simplemente para mostrarles el mundo y para acompañarles en ese descubrimiento, ¿no? Las cosas tienen nombres, se nombran y nos ayuda a comunicarnos, nombrar los objetos, los sentimientos. Siempre digo a las mamás y papás de bebés que podemos hablarles y aprovechar todos los momentos, ¿no? Incluso a veces los más difíciles, cuando vamos a poner el ejemplo del cambio de pañal, ¿no? Que a veces sucede que a los peques no les gusta que les cambien el pañal, porque de repente se sienten, sobre todo muy al principio, desprotegidos, ¿no? El pañal es lo que tienen en contacto todo el tiempo y de repente les despojan de todo y se quedan desnudos en el aire y normalmente lloran porque los peques utilizan el llanto para comunicarse, no tienen otra manera de hacerse oír ni de hacerse entender. Y los adultos no sabemos reconocer
los llantos, si es por hambre, si es por frío, y nos suele poner bastante nerviosos, sobre todo cuando es el primer bebé, ¿no? Y la tendencia que tenemos los adultos es cambiar rápido el pañal, porque precisamente no le gusta, ¿no? Entonces lo voy a hacer lo más rápido posible. Y precisamente aquí digo yo que es cuando más tendríamos que hablar, cuando más despacio tendríamos que ir, cuando más tendríamos que utilizar el tacto y ir avanzando lo que va a ir pasando, ¿no? Te voy a quitar el pañal, la toallita está húmeda, es posible que esté fría, ya sé que no te gusta, voy a intentar hacerlo suave. O sea que todas estas cosas nos puede parecer que estamos medio tarados cuando nos estamos diciendo a un bebé que no nos va a responder, pero la verdad es que estamos ayudando y acompañando a nuestro pequeño a que entienda los procesos y cómo es el mundo que le rodea, ¿no? Entonces, si vamos a hacer todo esto cuando damos el pecho, cuando vamos a salir a la calle, cuando lo vamos a poner en una mochila, cuando lo vamos a poner en un carrito, cuando se lo vamos a pasar a otra persona, ahora vas a irte con papá, ahora vas a irte con el abuelo, todo esto lo vamos verbalizando y sin querer estamos narrando. Estamos narrando lo que está pasando. Por lo tanto, estamos contando cuentos desde el primer momento en el que tenemos a nuestros hijos en brazos, ¿no? Porque para ellos eso ya es narrar, para nosotros eso ya es narrar. Así que vamos a bajar las expectativas en cuanto a qué cuentos contar, en cuanto a mi hijo no me escucha cuando le enseño un cuento de bebés, en cuanto es que enseguida lo tira, porque realmente si nosotros estamos acompañando en todos esos procesos y le estamos dando a conocer todo eso que es su mundo, ya les estamos narrando y ya les estamos contando, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que necesita nuestro peque, no necesita otro estímulo externo en formato libro al principio, ¿no? No digo que no se los mostremos, por supuesto, pues si los tienen ahí, hay los primeros libros de bebés con telas, con tactos, que hacen ruidos, que se pueden tocar, que se pueden morder, babear, lanzar y no son dañinos, están hechos para los bebés. Obviamente esos pueden estar cerca todo el tiempo, ¿no? Y se los podemos mostrar, pero los van a coger realmente cuando ellos quieran. Y lo importante, si queremos acompañar en este proceso de una manera sana y desde el respeto, es que realmente les dejemos que los cojan cuando ellos quieran y nosotros no tengamos prisa. Porque claro, la industria de la literatura infantil ha hecho cosas para bebés casi recién nacidos ya, para que tengan ahí la jirafa, no sé qué, o sea, siempre cosas, ¿no? Y a lo mejor el bebé pues no necesita tanta historia, ¿no? Es una cuestión de seguir al niño, como, como todos ya hemos escuchado alguna vez que dice nuestra querida Montessori, ¿no? Entonces, pasando de estos meses, ¿alguien quiere contar algo de estos meses, primeros meses? ¿Alguna experiencia, alguna duda, alguna cosita que se le haya pasado por la cabeza? ¿Estamos bien? Vale. Pues como digo, el cuento nos acompaña y nos facilita en todo este desarrollo, ¿no? Nos ayuda a nombrar y hacer nuestra propia interpretación del mundo en el que vivimos, ¿no? Una vez que empezamos a conocer, ¿no? y a saber más allá de nuestro cuerpo, a saber que ya no somos parte de nuestra madre, que claro, cuando nacemos que pensamos que nuestra madre es una prolongación nuestra, ¿no? Cuando ya sabemos que somos dos personas diferentes, que yo tengo mi propio cuerpo, que tengo mis manos, que tengo mis pies, ya me los he metido en la boca, ya me los he chuperreteado y de repente empiezo a ver que hay cosas alrededor, ¿no? Y ahí es cuando los cuentos pueden resultar de interés. No digo edades para esto porque son meses y cada niño tiene su propia evolución y no hay ningún, yo creo que no hay ningún estudio científico que me diga a mí ahora decir a partir del tal mes. Entonces ahí vamos siguiendo a los peques. ¿Y cómo son los primeros libros que mostramos? Pues como digo, los más blanditos y luego un poquito más adelante los de cartoné, que son estos de cartón con las esquinas redondeadas, que también se deben de chupar, morder y babear, aunque acaben destrozados. Pero eso es lo que tiene la exploración, ¿no? También acaba destrozado un brócoli cuando se lo damos para comer y en esto no hacemos aspavientos. O sea que es un poco como el libro alimenta, ¿no?
El cuento también es un alimento y también debemos dejarlo explorar como dejamos explorar la comida. Yo siempre hago esa comparación, ¿no? Cuando los niños ya están preparados para comer, le ponemos la comida delante, ¿no? Porque tenemos indicadores de que están preparados para comer, que son otros diferentes a la lectura. Cuando el niño ya está preparado para leer y vemos que le interesa y que empieza a coger ese objeto, pues igual, vamos a dejarles explorar el libro, los libros de su edad. No les vamos a poner un pop-up. Entonces, claro, es cuando empezaremos a decir, madre mía, que mi hijo destroza los libros. Depende cuál le des. Y entonces no me quiero ir no me quiero ir de mi guión, entonces voy a mirar de vez en cuando. Más adelante, cuando ya empiezan los niños a tener sus propias vidas y sus propias, cuando ya todo lo que le damos y lo que vive el niño dejan de ser primeras necesidades y empiezan a encontrarse con el no, esto no, porque ya empiezan a pedir otras cosas que no son las que necesitan, esas conocidas llamadas rabietas, y que son momentos de frustración por los que todos deberíamos de pasar, pues ahí hay un montón de conflictos que tenemos que aprender a solucionar y que tenemos que aprender a vivirlos, ¿no? Y a transitarlos. Y ahí tenemos una buena compañía en los libros, ¿no? Cuando tenemos libros para los más peques en los que habla precisamente de estos conflictos que surgen y cómo solucionarlos. Y no quiero decir con esto que les contemos a los niños los cuentos para que aprendan a solucionar un conflicto, sino que los cuentos nos abren esas ventanas, nos abren esas puertas para empatizar, ponernos en el lugar de otro, para ver cómo lo hacen otros, mm, y ya está. Y el niño va a hacer su propia interpretación de ese cuento, que probablemente no sea la misma interpretación que la que hacemos los adultos. Así que, otra vez, hay que bajar expectativas y dejar que el niño realmente descubra, interprete lo que a él en ese momento, a él o a ella, le interese de verdad, que no tiene por qué ser lo que el adulto quiere cuando le muestra un libro. ¿Vale? Eh, Además, antes de aprender a leer y a escribir, pues los cuentos son, como digo, narrados de viva voz o leídos. Y también cantados, porque al principio cuando son muy bebés y luego yo creo que en todos los primeros años de la vida, cantar es vital. Cantar nos conecta con un montón de cosas de nuestra infancia normalmente, y toda esa conexión que nosotros hacemos con nuestra infancia la trasladamos. Tiene una carga emocional cada nana que cantemos, cada canción de nuestra infancia a nuestro peque, que no lo tiene algo que le pueda cantar cualquier grupo de turno, ¿no? Que le puede gustar mucho también, pero nuestras canciones nuestras tienen esa carga emocional. Por eso siempre digo que eh, los padres son los mejores cantantes para sus hijos, y los padres y las madres somos los mejores narradores para nuestros hijos. Aunque haya profesionales que entonen mejor que nosotros, nuestras canciones siempre son mejor. Y aunque haya profesionales que narren y que hayan entrenado la narración más que nosotros, nuestros cuentos siempre son mejor, porque los contamos nosotros, los cantamos nosotras, que somos nuestros padres, sus padres y sus madres. Y ese es el vínculo que se crea, que es la importancia de narrar, ¿no? Nos trae ese vínculo afectivo, ¿no? Que no lo tiene ninguna otra cosa, ¿sabéis? Ninguna otra actividad que compartamos con nuestros hijos va a tener esa carga y ese vínculo que tiene narrar. Porque cuando estamos cocinando con nuestro peque y le damos ahí un poquito de harina y agua para que embadurne o lo que sea, nosotros podemos a la vez estar hablando con nuestra pareja, escuchar la radio, o sea, estamos haciendo una actividad, pero podemos hacer otras cosas. Cuando estamos saliendo al parque, también salimos con él, le acompañamos, pero miramos WhatsApp, respondemos, mandamos audios, grabamos un vídeo, sacamos una foto. Pero cuando estamos contando un cuento, solo estamos contando un cuento. Y estamos al 100% con nuestros hijos. Y ellos lo saben. Por eso cuando ya hemos adquirido ese vínculo y ya saben que contar cuentos es así, lo piden una y otra vez, lo piden una y otra vez.
Al principio no lo piden porque es que sea que le gustan los cuentos, lo piden porque quieren estar con mamá y papá. Y de ahí van a hacer luego un lector. De ahí esta frase de los hijos se hacen lectores en el regazo de sus padres y no de ninguna otra manera. Y a mí esta parte me parece emocionante, ¿no? Pensar eso, que cuantas más cosas cuentes y esos vínculos y esos lazos que creas, veo que las sonrisas que veo por ahí es que son de complicidad, ¿no? Bien. Bueno, pues eso, que compartir lecturas significa pues vivir otras vidas de la mano de un ser querido, ¿no? De la mano de la madre, de la mano del padre. Y significa que los niños que necesitan sentirse atendidos, procuramos tener siempre espacios seguros para nuestros hijos, cuando, sobre todo en el primer septenio o cuando empiezan a caminar, por ejemplo. Miramos, o cuando empiezan a tocarlo todo, que no haya enchufes donde puedan meter los dedos, que no haya esquinas donde se puedan dar, que las cosas estén a su altura para que puedan explorar. Bueno, pues eso es un entorno seguro y los cuentos y el momento de la narración también es un entorno seguro, porque estamos acompañando a nuestros hijos a vivir todas esas experiencias de la manita, ¿no? Vamos juntos a ese viaje. Así que es crear otro entorno seguro en las incertidumbres que le pueden venir a nuestros hijos de cómo será esto o cómo será lo otro, o las preguntas que se hagan en sus cabezas, que ahora mismo ninguna de nosotras nos acordamos y tampoco nuestros pequeños nos los pueden explicar, pero los cuentos hacen ese efecto, ¿no? Así que una vez que quiero que esto quede todo clarísimo, del por qué le queremos contar cuentos a nuestros hijos, por qué nos lo dicen las maestras y por qué insisten las guías de lectura y por qué insisten los mediadores de lectura y los bibliotecarios. Es súper importante, es muy importante. Pues sí, es muy importante, pero no tanto para que luego lean, que ya sabemos que leer es súper importante en nuestra vida y nos va a abrir otras puertas también. Es muy importante, pero es muy importante también recalcar que hay que hacerlo, sobre todo en estos años, por el puro placer de leer y por el puro placer de estar juntos disfrutando de esta aventura. Entonces, si queremos que se disfrute por el puro placer de leer, porque después vendrá el lector que comprende que leyendo descubre más cosas y que va a necesitar aprender a leer, ¿no? Pero lo primero que viene antes de querer leer otras cosas es leer con tu madre y con tu padre y saber que eso te causa placer, que es placentero. Entonces, si eso es así, no vale todo, no vale cualquier manera. Y ahí es donde vamos a entrar en esos mitos que se repiten tanto y que no y que vamos a tener que tumbar y dejarles de hacer caso. Por ejemplo, escuchamos muchas veces que para leer con los pequeños hay que empezar una rutina, ¿no? Y que es súper importante leer siempre a la misma hora. Y que así es como el niño se acostumbra a leer y a disfrutar de los cuentos. Bueno, imaginaros que a vosotros os dicen para vivir bien con vuestras parejas tenéis que darle un beso siempre a la misma hora. O imaginaros que a vosotros os dicen, ahora que hablamos entre adultos, que para estar bien con vuestras parejas tenéis que tener relaciones siempre los mismos días y a la misma hora. Eso no es placentero, eso es obligatorio. Eso deja de gustar. Al final no lo vas a hacer porque quieres. Exactamente lo mismo es. Si buscamos un acto placentero, tiene que ser cuando uno quiera. Y resulta que este acto es de dos personas. Bueno, yo de lectura digo que es de tres, porque es una conversación entre la madre, el hijo y el autor de ese libro, que también nos transmite su mensaje. Esta conversación que tenemos a tres, obviamente con el autor del libro no vamos a hablar a ver si le apetece que abramos un libro o no, porque ya lo ha dejado ahí para cuando nosotros queramos. Pero con nuestro hijo y con nosotros sí que tenemos que mirar si nos apetece en ese momento contar un cuento, tanto a nosotros como a las peques a las que contamos cuentos, ¿no? No, no es necesario contar cuentos siempre a la misma hora.
no tiene evidencia científica que esto sea cierto, y de hecho, por sentido común podemos ver que no va a ser eh, beneficioso, sino todo lo contrario, ¿no? Si estamos obligando. Incluso se llega a decir que el cuento es para la hora de dormir. Y esto también hay que dejarlo ya a un ladito, porque la hora de dormir es la hora de descansar. Lo que el niño tiene que aprender para irse a dormir es realmente a relajarse y a descansar. Por instinto natural, los bebés les cuesta mucho dormirse porque cuando se duermen no saben por qué va a pasar, como un mamífero, porque somos mamíferos. Entonces, les cuesta relajarse porque están alerta al peligro. Por eso prefieren dormir siempre cerquita de mamá, cerquita de papá, en contacto, en el pecho, en el biberón, no sé, de una manera que les relaje. Nosotros para relajarnos no nos contamos chistes, personas adultas, ¿no? O sea, si nos queremos ir a dormir, no nos ponemos una peli de terror, ¿no? Es lo mismo. Hay a niños que la lectura sí que les relaja y que llegan a dormirse, pero hay a otros que no. Hay a otros que la lectura les activa muchísimo y que leerles un cuento es querer otro y es querer otro y que se le pongan los ojos así y entonces hablar y comentar y pues eso a lo mejor no es lo propio para ir a dormir. Por lo tanto, afirmar que la hora del cuento es justo antes de irse a dormir tampoco tiene sentido. Que sea lo más útil para la mayoría de las familias, porque a veces es cuando encontramos ese rato de encuentro con nuestros hijos, puede ser, pero no es lo que necesita el niño, es lo que el sistema nos ha puesto ahí. Y tendremos que asumir si nuestro hijo eso le va bien o no le va bien. Si le va bien, fantástico. Que no le va bien, pues tendremos que buscar otro momento para contar. No tiene que ser a la hora de dormir, ¿no? Ni tampoco tiene que ser el cuento entero. ¿Por qué tienen que escuchar el cuento entero? ¿No? Voy a compararlo todo el tiempo con cosas que hacemos los adultos, ¿vale? Entonces, nosotros a veces nos ponemos una peli y decimos, me voy a ver esta peli. Y a la mitad de la peli resulta que la expectativa que tenía de esa película era que iba a ser más alegre, que iba a tal. Y a la mitad de la película decimos, jo, pues es un poquito pesada, pero me interesa. Pero ahora ya no me apetece ver más porque es muy densa, prefiero verla por partes. Apagamos, vemos otro día, ¿no? No tiene mucho más. ¿Por qué no puede hacer nuestro hijo lo mismo con un libro? Quiero leer este libro. Llega a la cuarta hoja, ya no quiero leer más. Muy bien, pues lo cerramos y fin. Lo mismo no es lo que esperaba. No cumple sus expectativas, o no le apetece, o solo quería escuchar 3 páginas. Tampoco tiene por qué empezar por el principio del libro. También puede empezar por el final. Puede solo leer las hojas, o sea, mirar los dibujos. Puede solo centrarse en una hoja y hablar sobre esa hoja un montón de rato, porque también se puede hablar cuando contamos un cuento, que como digo es una conversación, entonces podemos hablar. Que esta es otra también, muchas veces yo como narradora, Isra que es narrador lo puede decir también, nos encontramos muchas veces cuando vamos a sesiones de cuentos eh, con toda la buena intención, porque los padres y las madres hacemos siempre todo desde el cariño y el querer a nuestros hijos, si no, no estaríamos sentados en una sesión de cuentos. Padres y madres que, pues que eso, que recogen a los peques y no les dejan moverse, todo el rato en silencio, hay que escucharlo hasta el final. Pues cuando estamos en una sesión con más gente que es compartida, es obvio que hay que seguir unas normas y que no podemos estar molestando al de al lado. Y que si no te apetece estar, pues lo mejor es levantarte e irte. Pero si estoy en casa y necesito comentar el cuento con mi madre, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que escuchar el cuento hasta el final? Puede perfectamente preguntar o conversar sobre una ilustración. A veces, cuando nos dejamos llevar y fluir y escuchamos lo que nos dicen los peques, descubrimos muchísimas veces en las ilustraciones cosas que no habíamos visto, porque nosotros los adultos estamos leyendo y ellos están solo mirando el dibujo. Entonces, cuando ya llevan 3, 4 veces el mismo libro, a veces descubren cositas, pequeños detalles que tú como adulta, como estás leyendo, ni te fijas y ellos están muy atentos a ese dibujo. O sea que es muy interesante además el poder estar conversando, ¿no? Y saber qué ha interpretado de eso, ¿no? Paloma, Leer, ¿puedo hacer un comentario con esto? sí,
Bueno, dos. Y he mirado así para abajo y me ha parecido que Bea y Irra ¿han hecho así? Ah, vale. Sí, y te iba a hacer dos comentarios. Con lo que decías de lo de los libros, de no leerlo entero, yo en las bibliotecas decía una frase que es que los libros no se enfadan con nosotros si los dejamos a medias. Y era como de, ya está, no había más que decir. Y luego con lo que dices de cogerlo por la mitad y demás, yo muchas veces también lo que me parece interesante es coger el libro y de pronto leerlo con tu propia historia. Porque a lo mejor las ilustraciones te invitan a contar otra historia o te fijas en uno de los personajes y empiezas a inventarte una historia en base a ese personaje, lo que le pasa, porque muchas veces los álbumes esconden esas pequeñas historias. Entonces también para mí eso es leer un libro. Totalmente. Eso es súper interesante y es jugar con el libro. Me gusta decir que lo interesante es jugar con el libro más que leerlo, sino cogerlo como un juguete más y empezar a darle mil vueltas, ¿no? Ya está. Gracias, Irra. ¿Bea? Yo quería decir una anécdota, ¿no?, que me ha pasado hace muy poquito, que estábamos leyendo un libro así sobre un volcán que hay en nuestro interior, porque bueno, hemos tenido un bebé en casa y mi hija Daniela está ahí como muy removida, y resulta que estamos contando el libro tan emocionados y dice Daniela, mamá, ¿por qué esta niña tiene 4 dedos en la mano? O sea, para mí fue como, o sea, iba pasando todas las hojas mirando la mano de la niña, o sea, era como, era lo que ella había interpretado. Entonces, al escucharte a ti es que me ha venido constante esa parte, ¿no? El ver cómo tú estás a una cosa, ¿no?, en algún momento determinado y ella está a otra. Entonces, Claro. abrimos las páginas, estuvimos mirando los 4 dedos, si el padre tenía 4, si la madre tenía 4, y todo el rato. Solo eso. Gracias, Bea. Es que es así, es así. O sea, que muchas veces nosotros ponemos esas expectativas en la lectura, ¿no? Y la verdad es que resulta incluso mucho más interesante no ponerlas, porque lo que nos devuelve nos deja conocerlos mucho más, nos deja conocernos a los dos, ¿no? Al padre con el hijo, a la madre, que si no los escuchamos, ¿no? Porque realmente no estaremos conociendo a nuestra peque. Otra cosa que veo también mucho es lo de las edades de los cuentos, ¿no? Leer solo el cuento que está para tu edad, ¿no? Entonces, muchas veces lo escucho en las bibliotecas y lo escucho en las librerías cuando estoy comprando y también me lo preguntan y supongo que Patricia, que está aquí, que ella tiene una librería, lo escuchará mucho también, pero es que tiene 5 años, ¿qué es para 5 años? ¿No? Y la respuesta es, ¿pero qué le interesa? Porque igual, ¿qué más me da los años, no? ¿Qué le interesa? Entonces, claro, ¿qué pasa? También lo escucho muchas veces y esto es algo que a mí me molesta, ¿no? El que un niño, a lo mejor de 5 o de 6, llegue a un lugar y quiera leer o comprar incluso un libro que está dentro de la parte de bebés. Y os voy a poner el ejemplo de los libros de Calandraca, ¿vale? Los de La cuna a la luna. Vale. Todo el mundo entiende por estos libros que son libros de bebés, porque son de cartoné, porque tienen las esquinas redondeadas, porque van enumerando cada objeto, tienen además canciones, muchas variedades de canciones, nos las inventamos, mucho juego. Y entiendo que los autores de este libro, Antonio Rubio y no me acuerdo del ilustrador ahora, pues lo han hecho pensando en los bebés. Pero resulta que los niños de 6 y de 7, cuando empiezan a escribir, porque esta es la edad en la que normalmente se empieza a escribir y no antes, cuando se empieza a escribir a esta edad en mayúsculas, esos libros son muy atractivos porque son tus primeras lecturas, porque ves luna de repente y la sabes leer, porque ves sol y lo sabes leer, y de repente te lees un libro entero tú solita. Entonces, no es un libro tanto para bebés. Los libros nos pueden acompañar durante mucho tiempo. Me parece un grave error que cuando algún peque nos dice quiero este libro y está catalogado porque son edades aconsejadas, porque de alguna manera tenemos que clasificar, porque en algún momento hay que ordenar en una biblioteca o en una librería, pero si los niños se mueven libremente y de repente deciden que quieren uno para más pequeños, ¿por qué no?
algo habrá visto que le interesa en ese libro, ¿no? No le veo, no hay nada contradictorio en que alguien de 6 o 7 años coja un libro en principio destinado para bebés. No le va a hacer ningún mal, todo lo contrario. Y al contrario también pasa, ¿no? O sea, no, este es para muy mayores, todavía no sabes leer. No, este solo tiene letras. Bueno, ¿y qué si le gusta pasar las hojas y mirar las letras? ¿Y qué si está descubriendo entre un texto así que hay letras que reconoce? ¿Cuál es el problema? Tampoco hay ningún problema. Entonces, realmente leer es disfrutar con tener un libro en las manos, con pasar hojas, con que haya una historia en tu cabeza. El acto de hablar y el acto de leer y escribir son las cosas más difíciles que hacemos el ser humano en toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, esas 3 cosas son las más complicadas. Por lo tanto, cuanto más fácil se lo podamos poner a nuestros peques, muchísimo mejor. Menos normas, menos expectativas y más acompañamiento, ¿no? Y cuando contamos cuentos es así. Entonces no hay, ahora no puedes leer este libro porque es muy pequeño o ahora no puedes leer este libro porque es para muy mayores. Facilitémosle el contacto con las letras, el contacto con las historias, el placer de poder coger un libro solos, imaginarse lo que quieran. Ese es el objetivo de leer, ¿no? Y de sentirse autónomos en la lectura, que es muy difícil porque siempre necesitan a alguien hasta que realmente tienen una capacidad de lectura comprensiva. Siempre necesitan a alguien para que les cuente qué pone en ese libro. O sea que realmente si hay momentos en los que pueden sentirse autónomos en abrir, imaginar, leer, reconocer, ¿cuál es el problema? Ninguno. Por lo tanto, vamos a tachar también lo de las edades de los libros. Y Perdona, Paloma. tengo más, ¿eh? Tengo Perdona. otra que dice aquí, el cuidado del libro, este tema, ¿no? Encontramos muchas veces que los niños, como son pequeños, no cuidan los libros y entonces los tenemos pues donde el adulto llega para leerlo siempre con el adulto, ¿no? Y ya se lo dejamos a su alcance después de un tiempo, de unos meses o de años, los libros que están machacadísimos y que ya a nosotros como adultos no nos importa que se acaben de romper. Y la opinión de ese niño pues nos trae al pairo. La visión más adultocentrista es esta. Voy a poner los libros donde a mí me parece y porque yo quiero que se cuiden y porque soy yo la que decide cuándo este libro se puede tirar y cuándo no, ¿no? Entonces, propongo, si dejamos a los libros, si los libros no están a la altura de nuestros peques, es muy difícil que puedan escoger libros. Entonces, ¿cómo van a escoger libros? ¿O cómo van a sentir la curiosidad de ir a leer un libro en ese momento de aburrimiento por casa que estoy buscando qué hacer si el libro no me queda a la altura de los ojos? Es muy difícil. Pero luego, si el libro está a la altura de los ojos, pero los que tengo a la altura de los ojos, a mi madre le da igual que los lance, ¿cuándo voy a respetar los que están arriba, que solo me baja cuando está ella? Es difícil porque nunca me ha mostrado esa confianza. Entonces, yo no sé que puedo hacerlo ni que puedo respetar el objeto libro porque jamás se me ha mostrado esa confianza. No digo que pongáis los mejores pop-up ni los libros ilustrados, ni los álbumes ilustrados más bonitos al alcance de un bebé que lo tira y lo rompe y rasga todo, pero sí que vayamos poniendo cosas y que les vayamos mostrando cómo se cuidan, cómo se colocan y que nosotros también los cojamos con ese cuidado. Y claro que va a haber daños colaterales y que va a haber libros que se estropeen. Yo creo que no hay ninguna casa con un pollo pepe sano. Pero, pero bueno, es el aprendizaje, ¿no? Lo que os decía antes, se rompen los brócolis y se rompe el pollo pepe, bueno, no pasa nada. Luego vendrán otros y ya aprenderemos a pasar las hojas, ¿no? Es un ejercicio que hay que aprender a hacer. Si no lo dejamos hacer, no se aprende a hacer. Si tú a un niño no le dejas unas tijeras para que recorte, con 4 años no recorta, porque además piensa que no lo sabe hacer, porque no le has dejado explorar. Lo mismo para pasar las hojas del libro. Hacer preguntas sobre lo leído tenía aquí escrito, pero ya me lo dije antes. Y, y luego hay otra también, que finalizo con esta,
que es que les dejamos, que como que nos molesta, que tiene mucho que ver con dejarles elegir los libros, ¿no? Como que llega un momento que nos molesta que vengan siempre con el mismo libro. Y entonces otra vez el mismo libro, y otra vez el mismo libro. Es que me tiene aburrida con este libro. Es que estoy aburridísima ya con este libro. Incluso se lo verbalizamos al pobre Peque. Oye, ya me tienes aburrida de este libro, tráeme otro, ¿no? Y fijaros, resulta que, como venimos diciendo todo este tiempo, ¿no? Esta hora, el libro que nos abre ventanas y nos abre puertas y nos ayuda a interpretar y a formarnos nuestra propia interpretación del mundo en el que vivimos, nos hace, muchas veces leemos un libro y hace clic en nuestra cabeza. Y entonces entendemos algo que antes no habíamos entendido. Y claro, necesitamos escucharlo muchas veces, igual que necesitamos caminar mucho para caminar manteniendo el equilibrio, igual que necesitamos llevarnos muchas veces las cosas a la boca para realmente manejar esto. Necesitamos escuchar muchas veces algo que nos ha hecho clic para realmente interiorizarlo y comprenderlo. Y atención, porque no todos, aunque sea el mismo cuento, en casa contamos exactamente con las mismas palabras. Y pasa que a mamá le llevo siempre el mismo libro y a papá le llevo siempre el mismo libro. Porque ese clic me lo ha hecho mamá contando esta frase en este momento y ese clic me lo ha hecho papá contando esa frase en ese momento. Pero yo, que soy un niño, no sé explicarte esto. Entonces tengo que ir a que me lo vuelvas a contar, a que me lo vuelvas a contar, a que me lo vuelvas a contar. Y un día de repente nunca más vino ese libro. Y entonces pensamos, pues menos mal, ya se le acabó esa manía. No, ya ha comprendido lo que tenía que comprender, ya ha interiorizado, ya está un paso más adelante. Así que no nos queda más que acompañar eso, ¿no? Repiten muchas veces las palabras para poderlas decir bien, ¿no? La famosa lengua de trapo. Aprender cómo funciona nuestro entorno también tiene mucho ejercicio de repetición. Y no puedo decir si son 100, 200 o 1000 veces las que se necesita repetir algo porque depende siempre del niño y de sus aptitudes. Entonces, solo podemos acompañarle, ¿no? Cuando todo esto pasa y acompañamos la narración durante todo bueno, su desarrollo y, bueno, y nuestro propio desarrollo como madre y padre también, ¿no? Y verbalizamos y nos contamos y nos decimos todo el tiempo, es curioso porque los juegos de narración empiezan súper pronto también, ¿no? No sé si habéis observado alguna vez a vuestros hijos que a veces el juego es pura narración y no hacen más que narrar. Y cuando están hablando con alguien es, bueno, y tú ahora me dices no sé qué y yo te voy a contestar no sé cuántos y ahora eres no sé qué y vamos a no sé cuántos y entonces yo te digo que soy el rey y no te voy a dejar hacer esto y tú me contestas, sí, por favor, déjame y entonces yo te voy a dar un poder y tú lo tienes y luego tú vienes. Hacen ese pequeño fragmento y cuando llegan al final, entonces alguien sigue el hilo de la historia y vuelve no sé qué, o también pasa que giran la cabeza, ven otro objeto y cambia la historia por completo. Pero todo ese juego es pura narración. Así que cuanto más le estemos leyendo nosotros, cuanto más le estemos acompañando en esa fantasía, en meterse en ese mundo de otros personajes, de otras vidas, de vivenciar otros conflictos que solucionar, más luego jugarán ellos a eso, más veces lo repetirán, más experiencia tendrán en eso. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que... Ya no tengo más cosas que cargarme hoy. Solo deciros que bueno, que con todo esto que he dicho, quiero cerrar diciendo que bueno, que hay que tener claro que leemos por placer y que esta charla se titulaba así, basándome en el PENAC cuando dice leer como amar, no se puede nunca forzar. Voy a dejar de grabar ahora, a ver, por si las personas que están por aquí, pausa, detengo grabación.